Continuamos con el posicionamiento del diputado Gerardo Martín Valencia, integrante del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, sobre la Ley de Protección a Víctimas. Adelante, diputado, tiene usted el uso de la palabra. La Organización de las Naciones Unidas establece que las personas desplazadas internamente en un país son aquellas, y cito lo que dicen, que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Cierro la cita. Fíjense, compañeros diputados y diputadas, que hasta hace poco no existía un instrumento jurídico que protegiera a estas personas, como existe con los refugiados en el ámbito internacional. Según un reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el número de desplazados internos por conflictos y situaciones de violencia alcanzaba en el mundo hasta el 2011 los 33.3 millones de personas, de los cuales 6.3 millones se encuentran en América Latina, y de esos 5.700.000 personas se encuentran en Colombia. En nuestro país, según el reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, hay 160.000 desplazados. Esta situación se debe principalmente a las actividades de la delincuencia organizada que intenta controlar las zonas de cultivo de droga y rutas de enervantes, pero también donde hay oro y madera. Cabe aclarar que estas cifras también incluyen a los desplazados por desastres naturales, que en nuestro país son 91.000 personas. Entre 2011 y 2016, las personas desplazadas internamente en nuestro país fueron 287.418 personas. Como resultado de los conflictos y la violencia, de acuerdo con el reporte del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego sobre Refugiados. Solo para dar algunos datos, estos casos de desplazados se encuentran focalizados en 14 estados. Guerrero con 21%, Oaxaca con 14%, Michoacán con 14%, Sinaloa con 12%, Chiapas con 10%, Tamaulipas con 10%, Nuevo León con 5%, Chihuahua con 4%, mientras que el resto se encuentran en los estados de Coahuila, Veracruz, Estado de México, Baja California y Durango. El problema de desplazados en nuestro estado se presenta principalmente desde el 2012, cuando más de 45 comunidades de la sierra y más de 600 familias huyeron para salvar sus vidas de la violencia provocada entre grupos grupos delincuenciales. En aquel año fueron asesinadas alrededor de 40 personas, entre ellas 3 mujeres y 4 menores de edad. Y se registraron saqueos de viviendas, clínicas, escuelas y comercios. Además, hubo quema de casas y robo de ganado, así como despojo de tierras para sembrar enervantes, razón por la que se incendiaron varias hectáreas de bosque. En el 2015 empezaron a llegar a la cabecera municipal de Cozalá decenas de familias que buscaban refugio ante la incertidumbre generada por los operativos realizados por la Marina. Entre estas familias provenían de más de 10 comunidades del vecino municipio de Tamazula, Durango, y muchas tenían más de 3 días caminando en el monte, por lo que llegaron con ampollas en los pies, con la vestimenta rasgada, con hambre y sed, y solo con la ropa que traían puesta. En la casona, que es oficialmente la oficina del Partido Sinaloense en Cozalá, se atendieron a más de 590 familias. Sin embargo, los reportes dados por los mismos desplazados señalaban que eran 1.310 familias.
En noviembre del año pasado, de nueva cuenta, personas de la Sierra del Rosario fueron desplazadas hacia la cabecera municipal. También en San Ignacio se dio este fenómeno en febrero del presente año, por lo que el presidente municipal, Amado Loaiza, declaró, cito, la violencia que ha vivido en los últimos años la Sierra de San Ignacio, Sinaloa, ha provocado el desplazamiento de 200 familias de 12 comunidades. Las familias se salen de sus casas por miedo para que no los ataquen y buscan protegerse. Cierro la cita. En la actualidad, la situación de estas personas es muy delicada. Hay hasta 3 familias reunidas viviendo en una casa rentada. Otras están con familiares e incluso otras han invadido casas abandonadas. Pero ninguna de ellas ha recibido apoyo de las autoridades. Y esto es lo más importante de tomar en cuenta. Las autoridades no se han hecho corresponsables ante esta situación. Los municipios receptores de desplazados son Cozalá, Mazatlán, Choix, Los Mochis, Culiacán, Angostura y Mazatlán. Por otro lado, conviene recordar que en el 2013 se aprobó la Ley General de Víctimas, cuyos objetivos eran bastante claros. 1. Facilita la determinación de la calidad de las víctimas, al distinguir entre víctimas directas, las que han sufrido una agresión directamente, y víctimas indirectas, familiares y personas que tengan una relación inmediata con una víctima directa y cuyos derechos peligren. 2. Reconoce un amplio catálogo de derechos de las víctimas, recibir ayuda y trato humanitario, atención para ellas y sus familiares, conocer la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y conocer proceso penal contra sus agresores. 3. Crea instancias para la atención de las víctimas. El Sistema Nacional de Víctimas encargado de supervisar los programas de atención, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que fungirá como órgano de vigilancia y un órgano de asesoría jurídica de atención a víctimas. 4. Establece un registro nacional de víctimas para facilitar el acceso de las víctimas a las medidas de asistencia y apoyo. 5. Integra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a fin de contar con los recursos necesarios para garantizar la concreción de las acciones previstas en la ley. Sin embargo, esto es muy interesante, que me gustaría que pusiéramos mucha atención. Esta ley no consideraba como víctimas a los desplazados por la violencia, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un llamado al Senado de la República para que en las reformas de la Ley General de Víctimas incluyeran al desplazamiento interno como un hecho victimizante autónomo, el cual se deriva generalmente de una violación grave, continuada o múltiple de diversos derechos, para que permita a esta población contar con medidas de ayuda para garantizar el ejercicio de los derechos que le hayan sido vulnerados. En las reformas aprobadas por el Senado en el mes pasado quedan muchas dudas y algunos analistas aseguran que les faltó definición. Examinaremos algunos puntos. En los artículos 6 y 7 de esta ley referente al desplazamiento interno, no está claro quién es un desplazado, por lo que la autoridad puede creer que los desplazados son en realidad damnificados o migrantes, fenómenos totalmente distintos. Además, esta ley no crea las condiciones y la seguridad para que las personas desplazadas tengan un lugar donde permanecer mientras se encuentran lejos de su hogar de origen. Y tampoco la autoridad les asegura un retorno o genera las condiciones para que la gente retorne. En el artículo 67 se establece que el límite para la reparación del daño es de 1.110.208 pesos. Sin embargo, solo se contempla a las víctimas de delitos, pero no a las violaciones a los derechos humanos. Y esto hay que poner mucha atención. Por otro lado, para que las víctimas de delitos puedan ser indemnizadas, el responsable debe tener antes una sentencia definitiva. No basta con la sola existencia del delito
o la recomendación de algún organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos para que se aplique el beneficio. Imagínense esta situación. En este punto existen varias dudas, ya que en nuestro sistema judicial las sentencias definitivas pueden durar años, pero además, en el caso de los desplazados, hasta hoy no existe un solo detenido de este delito. Entonces, automáticamente lo sacan de la jugada. En este sentido, hay que preguntarse, ¿una familia desplazada por la violencia queda fuera de la reparación del daño y apoyo gubernamental? ¿Cuándo una víctima tendrá la reparación del daño? Y si las víctimas son menores de edad, ¿quién se hará cargo de su manutención? ¿La autoridad? Hasta hoy, solo hay 18 estados que tienen una comisión ejecutiva estatal. Nuevo León, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y Campeche. De ellos, solo 6 cuentan con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que son Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Yucatán. El grupo parlamentario del Partido Sinaloense considera que estas observaciones a las reformas de la Ley General de Víctimas deben tomarse muy en cuenta. De igual modo, creemos que se debe de expedir una normatividad integral clara y contundente en la materia del desplazamiento forzado interno de personas. Las cifras y datos presentados hoy en esta tribuna confirman que el tema de los desplazados por la violencia en nuestro país constituye uno de los difíciles retos que enfrenta el gobierno federal y no debe seguir estando al margen.